todos. Yo quiero que antes de iniciar busquemos todos el himno, si tienen acceso al 488, y vamos a tener una música de fondo y vamos a leer 2 estrofas que está relacionado con la lección de hoy. Y dice, al andar con Jesús en su fúlgida luz, en mi senda su gloria veré, y su voz he de oír, pues promete vivir con aquel que obedece por fe. Su santa ley obedezco por fe, y feliz para siempre seré. Con Jesús estaré. Nunca pude saber de su amor el placer hasta que todo a Cristo entregué. Su bondad, su favor, su poder redentor, goza aquel que obedece por fe. Fiel amigo Él es, sentaréme a sus pies y a su lado el camino andaré. Lo que Él diga haré, donde Él quiera iré, sin temor obedezco por fe. Bien, hermanos queridos, esta lección es muy hermosa porque nos dice la ley como educador. La ley de Dios es la lección del árbol de la vida, del conocimiento del bien y del mal. Muy bien, muy bien, muy bien. Aquí estamos. Sí, gracias, mi amor. Muy bien. Así que entonces tenemos, dice aquí la ley, dice como educadora. Vamos a ver el asunto de la educación. ¿Para qué sirve la educación? Nosotros vemos, por ejemplo, en la universidad cómo funciona la educación. Un médico va a la universidad y se educa como médico, se gradúa. Eso, cuando él toma toda esa clase y ya le dan su diploma, eso no es medicina lo que él hace. Los libros no son medicina. Cuando él ahora coge su caja de herramientas y su bisturí, todas esas cosas, sus ampolletas para poner inyecciones y luego su pluma para él firmar recetas, ahora él sí está haciendo medicina, ahora sí está haciendo práctica. Lo mismo también ocurre con un arquitecto. Un arquitecto no está ejerciendo la arquitectura mientras él está en la universidad y no la ejerce después que se graduó tampoco y le dan el diploma y se va, excepto si él diseña casas y la construyen. Algunos arquitectos jamás trabajan en construcción, solamente hacen plano. Hay otros, tengo un amigo que su trabajo de arquitectura los hace él. Pero ya cuando él está diseñando y trabajando, si trabaja, ahora él está haciendo arquitectura. Y lo mismo pasa con un abogado. Y mientras él está tomando clases, él no está haciendo abogacía. Se gradúa, le dan el título y muchos no la han ejercido nunca. Lo que quiero decir es que existe lo que se llama lo teórico en la vida humana y la práctica. Entonces, la ley de Dios aquí se está presentando como teórica. Eso es la función de la ley. Cuando la ley fue dada, se escribió, como se escribe otro documento, se escribió en piedra. Y eso dice mucho, porque se escribió la ley de Dios para los hombres, pero se escribió en una piedra. Y la piedra no se salvan. Lo que se salvan son los seres humanos. Y quien tiene que aplicar la ley de Dios no era la piedra. Quien tenía que aplicar eran los seres humanos. Pero la dejaron en una piedra. Entonces ya eso nos dice cuál es la función, que es educar. Educar es lo que se llama la teoría, la información.
Eso es lo que propone el autor de la lección. ¿Por qué existe la ley? La ley existe por lo mismo que pasa también aquello de los estudios universitarios. La misma razón. Mientras que los animales todas sus actividades las hacen y no tienen que ir a ninguna academia, los seres humanos entonces tenemos que ir a academias, al lugar de preparación. ¿Por qué tenemos entonces esas dos instancias en nuestro estructura? Que es lo que la Biblia le llama la mente y el corazón. Cuando dice allí, yo pondré mi ley, la pondré en la mente, y luego dice, en el corazón la escribiré. Eso está diciendo que hay entonces una cámara, una sección de tener la información, y otra a donde se incorpora, a donde se la acepta, a donde se la pone a accionar. De esa manera Dios entonces trata al hombre como un ser racional, moral e inteligente. Y es que conozca las cosas y las aplica si quiere. De eso vuelvo y trato entonces la gente de la universidad. Hay muchos lugares a donde hay médicos graduados que nunca ejercieron. Yo conozco muchísimo. Hay muchos médicos que vienen a los Estados Unidos. Aquí no pueden pasar el examen y son médicos, pero no ejercen aquí. Y lo hay allá mismo. Abogados, muchos también. Y maestros y de todo. Porque esos son los niveles de cómo se maneja el entendimiento en la mente humana. Que existe una cámara, una sección, un nivel, una facultad para que se conozca y se sepa. Y otra a donde entonces la persona aplica. Eso se dio en el Edén. En el Edén nosotros vemos allí que allí estaba el árbol del conocimiento del bien y del mal. Cuando se dice allí que el árbol era del conocimiento del bien y del mal, está diciendo que era del conocimiento. Lo que estaba diciendo allí que Dios tenía una universidad en el Edén y que en esa universidad allí graduó a Adán y Eva y se graduaron sobre el conocimiento del bien y del mal, porque la academia lo que dan es conocimiento y Dios lo dio conocimiento. Y el árbol era el diploma. Ahora ya Dios con eso estaba haciendo varias cosas. Una de ellas es tratándolo ya no como animales, porque el animal no le dan academia. El hombre supera, entonces el animal es un ser moral, tiene libre albedrío en aquello de que se le enseña la cosa y ya Dios terminó. Lo mismo pasa en la universidad. Una universidad dice, yo quiero ser médico, o si ven acá. Cuando le dan la teoría y le dan el diploma, ya terminó. No vaya y pregúntele a la universidad si el médico o el abogado o el arquitecto u otro han trabajado. Ellos no saben de eso. Su trabajo es el conocimiento. Por lo tanto, el hombre también en el Edén, allí no le pregunten a Dios como muchos le están preguntando, Señor, ¿pero qué pasó en el árbol? ¿Se lo comieron? ¿Y esto qué pasó? Y dice, yo no sé de eso, porque el árbol, el trabajo era solamente graduarlo del conocimiento del bien y del mal, y ya se le graduaron y yo lo dejé ir ya. Yo no sé ya lo que hicieron más. ¿Por qué? Porque lo está tratando como seres que ellos tienen que tener conocimiento y luego decidir. Porque el problema que pasa con el animal es que el animal, él actúa, pero bueno, hay que preguntarle a Dios, el creador, por qué los animales se comportan así. Con Dios, con el hombre no se puede hacer eso. Tiene otra estructura a donde a ella se le enseña y ya él ahora corre por él la aplicación que él haga de eso. Y el comer del árbol, corrió por él. Esa es la función de la ley, de educar. Así que le está presentando. ¿Hay algún comentario? Si no hay, entonces voy a añadir otro elemento. Voy a añadir entonces otro elemento. Ya vemos entonces que la ley es eterna. Vemos cómo funcionó en el Edén. Y es Dios puso una escuela, le enseña el bien y el mal. Eso es lo que se le enseña, por ejemplo, a la gente para que aprenda a manejar, que se le enseña
cómo manejar el carro bien y se le informa bien también de todas las consecuencias si hace incorrectamente. Eso es enseñarle el bien y el mal. Eso es lo que se hizo con Adán y Eva en el Edén. Enseñarle el bien y el mal. Es decir, todas las implicaciones, los pros y los contras. Eso es todo. Entonces, ahora el hombre, por la libertad, se hizo eso, porque Dios de esa manera cumple con su parte de instruirlo, porque si lo tira sin conocimiento, entonces se lo iba a culpar, a decir, pero Señor, tú tiraste al hombre con tantas peligro, mira en lo que se metió, mira cómo comió del árbol, y tú no le informaste, lo tiraste, como se tira al mundo hoy, muchísimos hombres que nacen allí como todos niños, luego tienen 10, 15, 20 años y nadie los instruye y los enseña. Y cuando se tiran a un mundo lleno de violencia, de tantas exigencias, de tantas implicaciones, de tantos riesgos, bueno, allí son carne de cañón. Dios no hizo eso porque les enseñó, los graduó. Usted tiene un hijo, usted tiene alguien por debajo de usted que es allí, usted lo instruye, déle una buena educación del bien y del mal. Y ya él lleva las herramientas, si él quiere, para que le vaya bien. Pero si va con la mano vacía, como hay tantos, la vida es demasiado difícil, dura y complicada. Por lo menos si son gente seria y honesta, que no van a robar ni a atracar, van a pasarla muy duro trabajando, haciendo hoyos, cargando bolsas y cosas, como hay tanta gente en el mundo que no sabe desenvolverse. Eso entonces, la función de la ley es enseñar el camino de la vida, cómo caminar. Eso es lo que dice la ley como educadora. Recuerde bien, mucha gente cree que existe la ley de Dios y que cree que existe la ley de aquí de sembrar papas o de criar ganado, de la agricultura, de la agronomía y de todo. No es así. Hay solo una ley de Dios. La ley de Dios toda es una receta, un mapa, una herramienta para que el hombre camine por la tierra, en la tierra. Para que le vaya bien. Eso es la ley como educadora. ¿Hay algún comentario? Sí, que la ley está revelando, en otras palabras, el carácter de Dios, ¿verdad? Y que no es un medio que nos salva, pero que sí está totalmente ligado a que nosotros veamos la bondad de Dios, veamos su protección, veamos su cuidado y también que podamos ver su ternura, cómo nos guía a través de la ley a llevarnos a su propia salvación. O sea que es un acto de donde cada uno de nosotros decidimos obedecer o no obedecer, decidimos amar o no amar, y lógicamente si amamos a Dios vamos a obedecer sus mandamientos, como lo hizo David, ¿verdad? Que él llegó a conocer a Dios y llegó a amarlo, y por eso él pudo obedecer sus mandamientos, aunque se desligó en algunas ocasiones, pero pudo dar evidencia de que el poder de Dios sobraba en su vida. Bien, acá dice la lección en la introducción, mire lo que dice. Dice, al advertir a los Gálatas contra el legalismo, Pablo escribe, si esto es así, estará la ley en contra de la promesa de Dios, de ninguna manera. ¿Por qué está tratando el legalismo acá? Legalismo se le llama, tiene otro nombre también, o sea, el nombre legalismo es religioso, el nombre moral es moralismo, es lo mismo. Son las personas que conocen principios y se aferran a ellos. El legalismo es aferrarse a la ley de Dios. El problema es que los Gálatas, ellos creían que el problema del pecado humano, ellos creían que el problema del pecado quedaba resuelto consiguiendo el código divino y sujetándose a él. Eso se llama legalismo. Creer que consiguiendo el código divino de los mandamientos,
y sujetándose a él, se resolvía el problema del pecado. Eso chocó con un problema que ha sido de larga data y que ha traído unos resultados terribles. Por ejemplo, ¿cuál es la razón por la cual en el sistema católico romano nosotros oímos en una forma que ya abundó y ripostó sobre la pederastia? Los informes que se han dado de cómo encontraron, eso pasó el año pasado, en el estado de Pensilvania, la fiscal del estado, indagando como por décadas y décadas allí el clero como ha hecho, y bueno, es un atolladero que no le meten cárcel por el poder que esa gente tiene, que nadie puede tocarlo. Otro lo hace y le meten 50 años, y ellos en California todo, y nadie los toca. Pero ¿por qué ha pasado eso? Ha pasado simplemente porque ellos tienen buenas intenciones. Ellos tuvieron la intención de buscando los principios divinos, se iban a guiar por ellos y se guiaron por la ley de Dios, el papado y toda esa gente guiándose por la ley de Dios para portarse bien. Chocaron con el problema que ya Pablo tocó en Gálatas y que está también en otra parte de la Biblia, en Colosenses, que dice que esas cosas tienen poder para duro trato del cuerpo, pero no tienen poder sobre los apetitos de la carne. Y esa es la razón por la cual el clero y otras instancias de la religión se ha depravado, degenerado. Porque creían que solamente cogiendo un manual correcto y guiándose ya se iba a resolver el problema del pecado. Y el problema del pecado, la ley no es dada para que el hombre la estudie y luego se guíe por ella, esperando que ya va a resolver el problema de los apetitos de la carne. No tiene ese poder. Tiene que recibir a través de la gracia de Cristo, recibir el poder de Dios. El Espíritu de Jehová tiene que venir a impartir a Cristo para poder la ley que fue, recuerde, escrita en una piedra, entonces venir a escribirla en el corazón. Recuerde usted que fue con fuego que se escribió allí en la piedra. ¿Ve? El Espíritu. Y en el Pentecostés vino lengua de fuego. Es lo mismo, el mismo fuego. Es Dios escribiendo. Pero tiene, 2 Corintios capítulo 3 lo dice, que nosotros, que Pablo era una carta leída antes de conocer a Cristo. Una carta escrita con tinta. Dice 2 Corintios 3. Era una carta escrita con tinta. Y que ahora él y la gente que él evangelizaba eran una carta escrita con sangre. Y le dice, la primera fue en piedra. Esta es en la tabla del corazón. Es la misma ley. Pero como les decía, la pita no se puede salvar al dejar la ley en piedra. No, ahí no iba a hacer nada. Porque esos principios fueron escritos para el corazón. Y quien tiene que escribir en el corazón es el mismo que lo escribió en piedra. Pero lo escribió en piedra primero, siguiendo lo mismo de la universidad. Primero dando la teoría, enseñando primero, para que después la persona, conociendo ese problema, entonces pida a Dios que Dios le haga ese cambio y le escriba en el corazón. Así que la ley, tanto en piedra como escrita en el corazón, ella es educadora. Solamente que la educación, como se le llama, teórica, que es lo que pasa la ley en piedra o en documento, es teórica. Allí no tiene efecto en el corazón. Cuando es escrita en el corazón, que quien puede hacerlo solo es el Espíritu. Y los Gálatas tuvieron problema con eso. Que ellos entonces, dice Gálatas 3 del 1 al 3, que ellos comenzando con el Espíritu, es decir, el Espíritu Santo vino a poner la ley en el corazón, esa es su función. Pero ellos, dice, volvieron a la carne y la carne, alineándose con la ley de Dios, fracasa. Porque la carne no tiene poder para alinearse con la ley de Dios. Entonces es un proyecto que no tiene futuro. Tiene que ser a través de la sangre de Cristo. Así es como la ley entonces moralizadora y también salvadora.
porque necesita las dos cosas. ¿Hay algún comentario? Bien. ¿Están todos allí o no está ninguno? Pastor, con respecto al legalismo, para que para ver si me puede profundizar un poquito más con respecto al legalismo, que no entendí. Yo lo felicito porque no entendió. Ya sé que usted es un alumno brillante. Es cuando la mente es capaz de trabajar con los conceptos, entonces es que se confunde. Así que usted está muy bien parado, está listo para poder entender. En educación se dice que cuando se hace pregunta, allí es el indicador de que es tiempo de dar la respuesta. Qué bien. Mire lo que pasa. A causa de la caída, la naturaleza humana se depravó, que no tiene poder para obedecer a Dios. Y entonces, si coge el manual de la verdad y dice, no voy a robar porque la ley dice que no robe. No voy a matar porque la ley dice que no mate. No voy a adulterar porque la ley dice que no adultere. Entonces lo logra. Y se pone que no mata, ni adultera, ni roba. Y cuando logra eso, entonces ahora es un moralista. Lo que no consigue con eso es que los deseos y los apetitos de la carne se eliminen. A eso se le llama un legalista. Al que estudió la ley de Dios, la practica, se guía por ello, es su norma, pero en el alma eso no ha cambiado. Son los que no pecan físicamente, pero pecan en el corazón, porque así queda el legalista. Y repito, es lo que le pasó también al clero católico. Ellos no tenían intenciones de ser pederastas ni de ser malos. Creían que solamente siguiendo esos principios ya eso quedaba eliminado. Pero ahora han descubierto que tenían dentro de una fiera, una serpiente, que no cooperó. Las intenciones fueron buenas, pero esto, el problema no quedó resuelto. Y es decir, y no tiene control sobre los deseos de la carne, el saber normas y aún el someterse a ella. Y es la razón por la cual nosotros como iglesia todavía estamos en la tierra. Porque todavía hay legalismo. El legalismo es aceptar la ley de Dios, establecerla, estudiarla, aprenderla y hacerla suya, pero sin el Espíritu. Entonces, por eso existe la creencia en el mundo cristiano y adventista de que el ser humano no puede dejar de pecar. Y uno le dice, pero tú estás robando, no. Tú estás matando, no. Tú estás adulterando, no. ¿Y por qué estás pecando? Dice que se peca aún con el pensamiento. Ese es el problema. Cuando una persona ahora ya no practica el mal, pero peca en el pensamiento, eso se llama legalismo. Ya. Porque el poder de Dios tiene poder, vágame la redundancia, para quitarlo del pensamiento. Pero cuando se quitó solamente de la práctica y el pensamiento quedó igual, la gente siente que todavía está lleno de odio, rencores, resentimientos, traumas, malos recuerdos y de todo, y siente que tiene lo que Pablo dijo, que están comiéndose unos a otros. Y eso está por lado. Usted llega a las congregaciones y rapidito le cogen confianza y comienzan a contarle chismes y de todo, peleas. La gente la ve que anda aplastada por peleas en la casa y problemas, o sea que las pasiones, según dice Gálatas, están allí hecha un hervidero. Entonces ya no se hace, ya la gente cuida ya la forma, pero adentro están hechos como un lugar, ¿cómo se llama? Un zoológico. Eso es lo que se llama legalismo.
Legalismo es cuando la ley operó solo en esa dimensión, pero en el espíritu la gente siente que no se lo dice a nadie, solamente Dios lo sabe, porque ya cuidan la forma, pero cada uno sabe, dice, yo no estoy bien, porque se siente y siente que tiene muchos problemas. Cuando es Dios que opera, ya eso queda en el pasado. Simplemente ya puede decir lo que dijo Pablo, que dice que ya la carne, dice, ha sido crucificada. Dice, no vivo yo, vive Cristo en mí. Dice, la carne ha sido, dice, crucificada con sus deseos. ¿Hay otro comentario? Gracias. Es por la Gracias, gracia, pastor. Amén. es por la gracia del Señor es que nosotros llegamos a ese punto que acaba de decir mi esposo, porque si David lo logró y los personajes que menciona la Biblia, que a través de ella es como una galería, ¿verdad?, de ejemplos para que nosotros aprendamos y veamos la evidencia del amor de Dios y de su poder. Y entonces por eso David pudo expresar en el Salmo 19:7, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Amén. Mire, por ejemplo, lo que dice la parte aquí del domingo, que dice, temer a Dios, amar y temer a Dios. Sobre esto del temor de Dios o el temor a Dios, se han escrito ríos de tinta se han usado y se han escrito libros, pero mucho, en los últimos 4,000 o 5,000 años. Temor de Dios. Unos dicen que no se teme así, que temor no es aquello, y largo, pero solo teoría. Miren lo que dice aquí, por ejemplo, Proverbio 8:13, ¿qué es el temor de Jehová? Proverbio 8:13 dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia y el mal camino, dice, y la boca perversa aborrezco. Dice el temor de Jehová. No es con Jehová el asunto. En la Biblia el temor de Jehová es cómo yo estoy con el bien. ¿Cómo está mi carácter? ¿Cómo está mi nivel espiritual? ¿Cómo están mis valores? Eso es lo que le llama Proverbio 8:13 al temor de Jehová. Pero la gente habla mucho de eso, mirando a ver cómo mi actitud hacia Jehová. Si yo le tengo miedo, si no le tengo. Y ahí gastan discurso. Acá dice, no es con Dios. Dice, el temor de Jehová, dice, es aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Es decir, hay una conversión. Ser hijo de Dios es llegar a tener el carácter de Dios implantado. Los 10 mandamientos a eso es que apuntan. Pero como digo, primero la teoría. La ley de Dios escrita es informándonos, porque de esa manera Dios nos da la información y luego entonces respeta nuestra libertad. Dios es quien tiene que hacer eso, solamente Dios puede, con nuestro consentimiento, y por eso primero nos ilustra. ¿Comentario? ¿Pregunta? Bien. La otra parte que menciona la ley aquí es, la parte de lunes es, dice, mire lo que dice, testigo contra nosotros. Dice, la ley de Dios dice, un testigo contra nosotros. ¿Cómo es la ley de Dios un testigo contra nosotros? Bueno, de eso se ha escrito también, pero mucho. Y falta por escribir cómo es el juicio de Dios, que Dios juzga. ¿Cómo juzga? Bueno, lo primero que dice Juan 5:22, que dice, el Padre a nadie juzga. Así que entonces ya allí quedó claro que el Padre a nadie juzga. Dice, porque todo el juicio dio al Hijo. Así que entonces ahora ya dejó la papa caliente de hacer un juicio y de hacer el juicio, lo dejó en manos del Hijo. Pero ¿qué dijo Cristo en Juan 3:17? Porque no envió Dios al mundo para condenar al mundo.
Entonces ahora, ¿quién es que juzga? Bueno, ni juzga el Padre ni juzga el Hijo. Porque el Padre a nadie juzga, sino que dejó todo el juicio al Hijo, y el Hijo dice, yo no, a nadie juzgo. ¿Ve? Yo no le juzgo. ¿Ve? Le juzgará, dice, la palabra que yo he dicho. Entonces, por eso está diciendo aquí que la ley es un testigo contra nosotros. ¿Cómo es que va a ser el juicio en el mundo? ¿Cómo ocurre el juicio en el mundo? Siempre nosotros manejamos las actividades divinas copiando cómo se hacen las actividades y las diligencias en la tierra. En la tierra un juicio, eso es largo y extenuante. Primero necesita que haya una legislación. Después que haya usuarios de esa legislación, alguien para quien se dio la legislación. Después se necesita que entonces haya un delincuente que la transgreda. Luego se necesita entonces que haya allí un policía para que arreste. Necesita que haya un fiscal para que lleve todas las evidencias de culpabilidad. Luego necesita un abogado que conozca las mismas evidencias, pero que la canalice de otro lado, buscando entonces defender al culpable. Necesita luego un juez para escuchar al abogado, al juez. Necesita jurados. Si sale culpable, necesita un policía que lo arreste. Necesita un carcelero que lo encierre. Si es pena de muerte, necesita un verdugo. Y una cadena larga. Y así se cree que trabaja Dios. Porque cogemos de la tierra, de la chatarra de la tierra, es que cogemos las herramientas para aplicárselas a Dios, porque no tenemos acceso al cielo a conocer cómo se hacen las cosas allí. Hay que entonces a hilvanarla con piezas de la tierra. El juicio del cielo no es así. De todo eso que yo mencioné, necesitan dos elementos solo. Solo necesita la legislación y los usuarios. Dios, ¿qué hizo? Promulgó la ley, se le enseñó a Adán y Eva en el Edén. Eso es el árbol del conocimiento del bien y del mal, esa es la ley. Que sepan los pros y los contras, la estrategia, cómo caminar en la vida, qué hacer y qué no hacer, eso es todo. Y ya ahí terminó su juicio. ¿Quiénes juzgarán? Los usuarios. Todos los seres inteligentes del universo, la ley de Dios es hecha para ellos. Los ángeles tuvieron su árbol del conocimiento del bien y del mal. Todos los mundos que no han caído tuvieron su árbol. La tierra tuvo su árbol, todos lo tienen y ya Dios terminó. Así que todo eso que mencioné, creemos que Dios hace, se lo hemos atribuido, verdugo, jueces, abogados, defensores, todo eso hablan de Dios. Dios no tiene nada de eso. Dios lo único que tiene allí es la ley que puso y los usuarios, que son las inteligencias celestiales. Ellos ya las tienen escritas. Por ejemplo, las personas, los pederastas, más violentos y depravados, ellos saben que están haciendo el mal y no hay quien les toque a sus niños y los cuidan. Se habla, por ejemplo, del dictador José Stalin en la Unión Soviética, que le atribuyen que él mató alrededor de 1/3 de la población de su país en el tiempo que gobernó. Otros creen que hasta la mitad. Creen que mató más de 30 millones o 40. Pero hay que mirar a José Stalin cómo él era en su casa. Como lo tierno que él era con sus niños. Y con sus hijos, con su familia y con sus amigos, lo tierno, el que lo veía allí dice, no, jamás, por favor. ¿Por qué indica eso? Que conoce el bien y el mal. ¿Ve? Satanás, por ejemplo, se sabe la ley de Dios, pero de una manera increíble. Sabe cada cosa que hacemos que está en contra del plan divino. Y es por eso el acusador. ¿Ve? Los grandes drogadictos y ladrones, toda esa gente simplemente saben, no les queda duda, que ellos conocen las implicaciones, la magnitud del mal que están haciendo. ¿Por qué toda la gente poderosa y corrupta tiene un grupo de individuos que asesine al que sabe lo que ellos hacen y el que lo comente? Indica que ellos están seguros de que lo que están haciendo es bueno. Ya eso es todo lo que tiene que hacer, ya no da solamente darle la ley solo, ya no hay más nada.
Ya el Padre a nadie juzga, Cristo no juzga, lo que hizo venir y dice, Juan 3:17, no envió Dios su Hijo a condenar al mundo, sino solamente a que sea salvo por él. Ya él terminó su obra. Él le dejó la papa caliente del juicio a los usuarios, a las inteligencias, a los hombres, a los ángeles y a todos. Ya ellos cogieron la ley, ya ellos saben qué hacen y ellos saben si se portaron bien, reclaman que ellos se portaron bien. Y si se portaron mal, ellos lo reclamarán que se portaron mal. Por lo tanto, la última etapa del juicio que va a haber es que Satanás a la cabeza, con todos los malos y los buenos, se arrodillarán delante de Dios, declarando que Dios es bueno. ¿Por qué? Porque cuando robaban, sabían que era malo. De hecho, si a ellos les robaban, era un peligro terrible, grande. Uno de los grandes ladrones, le roban a él y ¿qué hace? Mata y hace de todo. Todos saben que el mal es malo. Entonces, yo no tiene que hacer más nada. Por eso que te presenta aquí la ley, dice, ella es el testigo contra nosotros, porque está escrita en el corazón del diablo, está escrita en el corazón de Hitler, está escrita en el corazón de Pablo Escobar, está escrita en el corazón del Mencho, está escrita en el corazón de Daniel, está escrita en el corazón de los... ¿Por qué? Porque a todos se le dio el conocimiento del bien y del mal en el Edén. Todo el mundo se graduó de eso y está graduado, conoce la ley de Dios. Ya Dios no tiene que hacer más nada. Cada uno ahora sabe lo que está haciendo. Y la persona que violan la ley de Dios sin saber serán inocentes. Lo dice Romanos capítulo 2. Que ellos no sabían nada, dice. Aquello dice que ellos no conocían la ley. Y ellos ahora mismo era ley para ellos en su corazón. Dice, ellos alegarán delante de Dios y se salvarán. Porque Dios el único método que va a usar es el conocimiento que tiene. Y usted mismo se encargará de usted. Eso es lo que quiere decir aquí la ley como testigo. No se engañéis, dijo Pablo. Dios no puede ser burlado. ¿Por qué? No es porque él tiene un garrote escondido. No lo necesita. Sino que lo que el hombre sembrar, eso segará. Y el que sembró para vida eterna tendrá vida eterna. El que sembró para corrupción tendrá corrupción. Usted nota aquí en la tierra grandes corruptos, criminales. Y rápido aparece un sistema para llevarlo de una vez a las cortes. Para juzgarlo. Y son ellos mismos también corruptos también. ¿Por qué? Porque todos conocen la ley y cada uno en su momento le pasa la cuenta al otro. Vendrá un día cuando todos los impíos le pasarán la cuenta a todos los impíos. Así va a ser el juicio. Y ellos mismos serán su propio verdugo. Ellos mismos se matarán. Está escrito que la destrucción de los impíos en el fin último, lo puede leer usted en Apocalipsis 20, la guerra de Gog y Magog. Esa guerra está bien explicada en Ezequiel 38. Dice Jehová, yo llamaré contra él la espada. La espada de cada cual será contra su hermano. Los malos ellos mismos comenzarán a reclamarse entre ellos. ¿Por qué? Porque ellos simplemente saben lo que es correcto y lo incorrecto. Por lo tanto, saben hacer el mal ellos, pero reclamarle al que le hizo mal. Y como todos se hicieron mal entre ellos, ya cada uno tiene quien los mate. ¿Algún comentario? Bien. ¿Están todos allí o no hay ninguno? Yo tengo un comentario, pastor. Bien. Estábamos ahorita comentando con mi mamá acerca de lo que estaba hablando usted acerca de Pablo Escobar y todas esas personas que hicieron tanto mal, ¿verdad? Y estábamos hablando de que a veces, la mayoría de las veces, el ser humano tiene amor por el pecado. Y como Jesús, o sea que cuando uno hace mal, ¿verdad? Uno generalmente no piensa que el mal te va a alcanzar, sino que tú piensas que el mal que estés haciendo se lo estás haciendo a tu hermano, ¿verdad? Que tu hermano es el que recibe la consecuencia de lo que tú haces mal.
Y eso no te importa. Muchas veces la gente hace mucho mal a otras personas y no se pone a pensar. Digo, no le importa si daña a otras personas o no, pero no nos damos cuenta, ¿verdad? Yo creo que una de las cosas, una de las revelaciones que vino a hacer Jesús al mundo es que le vino a decir a la gente que el mal hace mal, o sea, que el mal destruye a la persona que lo practica, ¿verdad? Lamentablemente, vamos a decir, una persona que es adúltera o que está pensando en cometer adulterio, ¿verdad? Él no está pensando, bueno, él sabe que está mal, ¿verdad? Porque pues sabe que va a traer problemas para su familia y todo, pero él está pensando más bien en una gratificación, un placer pasajero, ¿verdad? Entonces, esa persona no se detiene a pensar no solamente en el mal que le va a hacer a su familia, sino en el mal tan terrible que está haciéndose a sí mismo y que cómo lo va a llevar a la destrucción, no solamente a la destrucción de la familia aquí en la tierra, de su familia, sino a la destrucción de su vida, de su vida entera, ¿verdad? No solamente aquí en la tierra, sí, se va a destruir la vida aquí en la tierra, pero sobre todo que no va a tener acceso, ¿verdad? Si no se arrepiente a la vida eterna. Entonces, es terrible esto, ¿verdad? Cómo el ser humano se enamora y acaricia su pecado, no lo quiere soltar, ¿verdad? Y no se da cuenta que lo está destruyendo. Sí, gracias, Almita, pero hay una cosa que hay que tener bien claro, que pues podemos probarla cuando queramos. Cualquier gente que está haciendo mal, cualquiera, en minutos podemos darnos cuenta si él sabe lo que está haciendo o no. En minutos. Solamente tratemos de accesarlo, llegar donde él y decírselo, a ver qué va a pasar. ¿Ha pensado en eso, Almita? Como pastor, o sea que Mire, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Yo conozco países a donde los gobernantes se llevan todo el dinero. Todo se lo echan en los bolsillos y saquean. Y viene otro y saquea. Y se hacen pero ricos, ricos. Tienen aviones, tienen de todo. Pero no es tan difícil probar a ver qué ocurre. Solamente tratemos de visitarlo en su casa. Podemos hacerlo hoy y decirle, oye, tú tienes mucho dinero, está muy rico, te cogiste el dinero. Tiene un carro, tiene un avión, tiene un helicóptero. A ver qué él dice. ¿Qué cree que va a decir? Pues yo creo que depende también si esa persona acaba de cometer el crimen, ¿verdad? Muy probablemente esté pensando que ese crimen o ese robo que hizo lo va a beneficiar, ¿verdad? Pero mucha gente... No, pero la pregunta es, está bien, yo sé que él tiene una opinión de su dinero. Sí. Ya sabemos. Pero ¿qué opinión tiene él de la opinión mundial? Oh, ya entendí, de lo que los demás piensan acerca de lo que hizo. Y todos lo que hacen mal, todos los que hacen mal, todo tipo de mal, la gente está pensando en la opinión de la gente. Claro. Te digo porque conozco un país a donde un gobernante allí se llevó el dinero. Nadie habla, pero cuando alguien mencionó que dijo que él tenía una cuenta en Suiza, inmediatamente buscó todos los abogados para meterlo a la cárcel a esa persona. Ya. Si no es verdad, no buscan ningún abogado. Sí. ¿Qué pasa con los grandes traficantes? Visítelo en su casa y dile, oye, tú eres un criminal. ¿Qué va a pasar? No sale vivo de allí. No sale vivo. Si él no ha hecho nada, no lo toca. No le hace nada a usted. O sea, cuando se está haciendo el mal, la gente está tomando todas las medidas de hacerlo oculto. Oculto, sí. Pues ese es el juicio. Ya. Ya. ¿Algún comentario, pregunta? Hablen ahora o callen para siempre. Esto nos concierne a todos, hermanos. La hermana Francia tenía su micrófono abierto. No sé si ella quería comentar algo. Esto que estamos hablando aquí, hermanos, no pasa en Marte ni en Júpiter. Esto pasa aquí. No, iba a comentar que el pecado mismo, como dicen a veces, es cobarde, porque la persona que esté cometiendo la falta ya tiene de hecho un conocimiento de que ese proceder está incorrecto, ¿no? Delante de Dios, delante de la sociedad, y ese mismo conocimiento de que está mal es lo que lo acusa internamente, ¿sí?
porque si no, no se buscaría el ocultarse o el ocultar evidencia, como pasó en el Edén. Si Adán y Eva no hubieran tenido conciencia de que habían errado, no se habrían ido a ocultar, ¿sí? Entonces, los seres humanos siempre tenemos esa conciencia que nos acusa, ¿sí? Hasta cuando uno tiene un mal pensamiento, uno, ay, mira tal cosa, y algo le dice a uno, no, pero es que eso no está bien que pienses eso. O sea, inmediatamente hay como una voz o no sé, algo en nuestra mente que nos hace caer, reconocer que lo que hicimos, dijimos, estuvo inapropiado, incorrecto. Entonces creo que es ahí, en ese mismo momento donde se produce el juicio, ¿sí? En que nuestra conciencia nos acusa, ¿sí? Entonces, el tema es muy chévere porque una vez dicen, no, pero o como alguien decía sobre la integridad, que es honestidad, lo que hacemos bien delante de los demás, pero internamente sabemos si estuvo bien o estuvo mal, y la integridad nos acusa, o sea, nos indica que debemos hacer las cosas bien delante de los demás y cuando estamos solitos, que de hecho no estamos solitos porque estamos delante de la presencia de Dios, que ahí nos está diciendo, eso no es el ejemplo que te he dado, ¿sí? Entonces, yo siempre he mirado por lo que me han enseñado, yo vengo de mis raíces de enseñanza católica, de que el juicio y que Dios era el que nos iba a castigar y Dios nos iba a enjuiciar y que cuando fuéramos a morir nos íbamos al infierno. Pero ahora uno se va haciendo la conciencia de que el juicio no es algo que va a suceder, es algo que está sucediendo en el día a día, en el momento en que uno está actuando. Eso era lo que quería aportar. Me gustó este tema. Muchas gracias. Gloria a Dios. El tema del juicio, que eso se han agotado ríos de tinta y faltan, porque no hay mucha gente que entiende el juicio y está lleno, repleto de mitos. Ya tú lo describiste en una forma magistral, hermosa. El juicio empezó. El juicio de Dios al mundo y al universo empezó el día que hubo, que se promulgó la ley, y el día que hubo un pueblo a la cual se le explicó. Ese día empezó el juicio. Gloria a Dios. Ese día empezó y termina después del milenio en el juicio final. No es algo que está para el futuro. El juicio pasa mientras vivimos. Eso es elegantemente así. ¿Hay otro comentario? Okay. ¿Pregunta? Recuerde que esto que estamos tratando, en esto no hay espectadores, en esto pasivos, sino que esto es nosotros somos esto. Pastor, buenos días. Amén. Yo tengo una pregunta. Sí. Por ejemplo, Ricardo, ya le digo yo que él es muy corajudo y luego yo le digo que por sí que, ¿verdad? Que vaya a terapia, pero él dice, si tú misma me traumaste, como, ¿verdad? Pues mi esposo, ya ve usted cómo era mi esposo siempre, y luego yo le contestaba y pues él dice que nosotros lo traumamos. Entonces yo ¿qué puedo hacer ahora para que él, ¿verdad? Pues se dé cuenta que yo sé que sí, porque en realidad sí, peleábamos y él nos escuchaba, pero pues no quiere ir a terapia. Y es mi pregunta, y que yo qué podría hacer ahí, ¿verdad? De ninguna manera. No mucho, Ricarda. Ya estudiando el juicio, es bueno saber que los problemas que nuestros hijos sufren, esto fue por prácticas nuestras. Sí. Ahora ellos siguen teniendo libre albedrío. Sí. Y ellos, aunque con muchos problemas, porque haber sido maltratado en la infancia arrastra muchos problemas. Sí. Pero sigue todavía el libre albedrío, sí. La libertad. Y Cristo ha venido ofreciendo, dice, todo lo que estén trabajado y cargado, venid a mí, que yo os haré descansar. Y ahí le explica otra vez el árbol de conocimiento del bien y del mal, porque sabe cómo Cristo dice que él resuelve los problemas. Dice, aprended de mí. Sí, siendo humildes. No, siendo humilde, no. La palabra clave es aprender de mí. Sí.
Lo que está diciendo es que el método divino es la enseñanza, que es así que Dios te enseña. Dice, aprended de mí que soy manso y humilde, pero no es que sea manso y humilde como yo. No, primero tiene que pasar en una escuela. Dice, aprended de mí, aprended. O sea, venga a una clase, venga a una cátedra, ilústrese primero. Sí, pues él como todavía aparte de eso se fue para allá, pues allá también los trataban bien, bien mal y pues él está así bien, Sí. bien duro. Hay una oferta para los que estamos cansados y cargados, y es que Cristo tiene una escuela abierta que dice, yo soy manso, humilde de corazón, si hacen eso, hallaréis reposo para vuestras almas. Pero dice, pero tiene que venir, dice, a aprender de mí. Hay que matricularse en una escuela con Cristo. Y Él sana. Sí, lo que pasa es que siempre que me ve que estoy, por ejemplo, el día de hoy que me ve casi la mayor parte del día, yo me la paso así conectada con ustedes. Y dice, ¿ya estás otra vez ahí? Le digo, sí, le digo, y no. Dice, bájale, no quiere escuchar, no hace caso. Él tiene, por la gracia de Cristo, tiene oportunidad, hasta que se cierre la gracia, de él sentarse y hacer un plan y darle oportunidad a Dios. Bueno, gracias. Amén. ¿Hay otro comentario? Con respecto al juicio y a la educación, pastor, la Biblia nos enseña, nos dice desde el principio del mundo que debemos de enseñar a los hijos, a los niños, en la ley de Dios, ¿verdad? Y llega un punto en la vida del niño, ¿verdad? En el que ahora él puede hacer su propio juicio. Pero antes de eso, antes de que el niño pueda tomar decisiones, uno tiene que, ¿cómo se dice? Uno como padre o como persona adulta en la vida del niño, tienes que hacer tu trabajo para que cuando llegue el momento en el que el niño tenga ese poder de decisión, ese juicio lo obtenga, él pueda tomar buenas decisiones. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si ese tiempo, como en el caso de la hermana Ricarda, ya pasó, ¿verdad? Ya no es posible que ella le enseñe, pero como quiera con nuestro propio testimonio podemos enseñar, ¿verdad? Podemos enseñar acerca del efecto que tiene la ley de Dios en nuestras vidas. Podemos enseñar a testificar a otros acerca de eso para que ellos puedan ver el poder de Dios en nuestras vidas y pueden anhelarlo ellos también. ¿Cómo podemos influir en gente como Ricardo, que necesita, como la hermana Ricarda, quisiera ella que su hijo aprendiera de Dios, ¿verdad? Y que pudiera pues darse cuenta que funciona, ¿verdad? Y que lo ama y todo esto. Entonces, para los padres cuyo ya pasó este periodo en el que ellos podían influenciar a sus hijos en este aspecto, ¿cómo podemos ahora tener alguna, ¿cómo se puede decir? Algún efecto sobre ellos, sobre los hijos? El testimonio ayuda mucho, es lo que Dios ha dejado que la gente que sirve a Dios exhiba los resultados en su vida, los resultados de la obra de Dios en su vida, que los exhiba. Y eso va a ser un cartel muy, muy, muy bueno para la gente que nos observe el mandato divino. Es lo que Cristo dijo, dice, los hombres, dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Esa es una herramienta que es lo mejor que podemos hacer. No es, de hecho, la herramienta que resuelve el problema. La herramienta que resuelve el problema de raíz es el Espíritu de Jehová. Amén. Si puede penetrar en la vida. Amén, amén. Así es, lo que nosotros podemos hacer es testificar. El testimonio no salva, el testimonio ilustra. También enseña, ok. Enseña, es enseñanza. La enseñanza es la teoría.
eso todavía no resuelve, porque el vecino se fuerte con santidad, yo no me vuelvo un santo, ya así nada más, mirándolo. No. ¿Ve? Es la obra del Espíritu de Jehová, es quien toca la vida. Amén. Se puede comenzar Dios, ahí, pero no, es pero Dios, no se termina. es Dios quien tiene que entrar para arreglar las cosas. Ya. Pero es un comienzo, ¿verdad? Podemos comenzar ahí y ya el Señor. Debemos testificar porque le da mucho, los orienta. Ya. Sí. ¿Hay algún comentario más? Aquí dice, por ejemplo, para que sea prosperado. Eso menciona la parte del martes. ¿Trae prosperidad la ley de Dios? La ley de Dios es el manual de prosperidad. Amén. Amén. No que trae prosperidad, sino la fórmula de la prosperidad es la ley de Dios. Entendiendo que no hay una ley espiritual de Dios y otra física o natural. Hay solo una ley de Dios. La ley de Dios es la única que hace posible que haya prosperidad, y la violación a la ley de Dios es el único ingrediente que produce el caos, la destrucción, la ruina y la muerte. Cuando la persona guarda la ley de Dios, escuche bien, esto es en su vida, no solamente está asegurando el cielo. La ley de Dios está diseñada para que te vaya bien en todo. Amén. Es una receta para el éxito. Amén. El que guarda la ley de Dios le va bien en la economía. La ley de Dios se hizo para asegurar la economía, la finanza, para asegurar la salud, para asegurar el tener credibilidad y aceptación delante de la humanidad. O sea, no hay nada que dé buen nombre, prestigio, reconocimiento como la ley de Dios, el que la aplica en su vida. La ley de Dios es la fórmula perfecta para simplemente, esto es como una gallina de los huevos de oro para la vida. En todo, la salud, la sociedad, los amigos. La estabilidad emocional. Estabilidad emocional, la salud en lo emocional y en lo físico. Es una fórmula a la perfección. La ley de Dios es una panacea. Es entregarle allí simplemente una gallina de los huevos de oro. La ley de Dios en todo. Con ella es que se dice cómo hacer buena agricultura o buen negocio. El que practica la ley de Dios en su negocio es una mina. Y el que practica la ley de Dios en su trato con la humanidad es una mina. La gente mala del mundo, llena de corrupción, los ladrones, los asaltantes, toda esa gente corrupta y asesina, paga simplemente oro molido por el que guarda la ley de Dios para que le maneje sus cosas. Todos esos grandes atracadores, ladrones, políticos que saquean, pagan, dan oro molido para que venga alguien que guarda la ley de Dios a administrarle su dinero. Todos esos grandes criminales necesitan gente que guarde la ley de Dios, que sean sus guardaespaldas, que no sean ladrones, borrachos igual que ellos y criminales. O sea, es una paradoja tremenda. Porque lo bueno de Dios, eso sirve en toda parte, para los ladrones, asaltantes, corruptos, para los buenos y para todo el mundo. ¿Hay algún comentario? Y por eso es que Cristo no halló lugar en los fariseos y rabinos de su pueblo, porque como él tenía el amor y la obediencia de los mandamientos, entonces ellos obedecían la letra, pero no tenían el amor de Dios, y por eso lo mataron, ¿verdad? Porque no machaba con lo que ellos estaban haciendo. Por ejemplo, ¿por qué Daniel fue un hombre tan grande que simplemente cuando cae el imperio de Babilonia, ya Ciro y Darío sabían sobre Daniel?
y del imperio caído lo rescatan de la ceniza y lo ponen en el mismo cargo en el nuevo imperio. Eso solamente pasó ese día. Después no pasa más. ¿Por qué? Porque Daniel guardaba la ley de Dios. Era simplemente después del rey José en Egipto, después de Faraón, era él. Era porque guardaba la ley de Dios. Amén. Es oro molido la persona honesta y la persona inteligente. Satanás engaña a la persona diciéndole esto, que le va a ir bien con el mal. Pero los menos que lo creen son ellos mismos. Y ellos simplemente, esos grandes ladrones asaltantes, esos grandes dueños de carteles, ellos simplemente necesitan gente de guardaespaldas. Quieren que sus esposas sean las mujeres más virtuosas que hay en el mundo. El diablo simplemente paga oro molido por lo bueno. La gente más corrupta quiere comer en el restaurante a donde las cosas sean mejor, donde la comida sea saludable. Los más grandes corruptos y criminales anhelan encontrar a una persona creíble. Por eso es que en el juicio va a haber tanto problema por lo que decíamos, porque es que todos esos grandes ladrones, traficantes y la gente de maldad, corrupta, irresponsable, esa gente simplemente paga a precio de oro a alguien que haga el bien. Eso es lo que en el juicio lo va a condenar. Que ellos conocían el bien y pagaban por él lo que fuera. ¿Qué persona corrupta, criminal, asaltante, ladrón, mentiroso quiere montarse en un avión con un piloto que sea igual que él? No quieren. Le van a mirar el récord que sea de una persona perfecta. Si saben que él anda metido de traficante, de ladrones, que lo andan buscando, que lo quieren matar, que atracó, ya no quieren que él sea el piloto. Todo el mundo lo que quiere es el bien y eso es lo que le va a hacer daño en el juicio. Si usted sabía que el bien era bueno, ¿por qué entonces no lo buscó? Porque ellos pagan lo que sea, los grandes corruptos y criminales, el dinero que le pidan por una persona buena. ¿Comentario? Pastor, Sí. está esa parte pues muy clara de que los que entre comillas hacen las cosas con corrupción y todo y creen que de todas maneras agarran el éxito, pero hay otra parte que a mí que también es preocupante. Siguiendo la ley y pensando que es bueno y teniendo éxito y atribuyéndose ese éxito o ese irle bien en la vida a sus propias capacidades humanas. Lo que hoy día está muy en boga de que tú tienes el control dentro de ti, todas esas teorías que hay ahora del autocrecimiento y que entonces la gente que si logra controlar cosas dentro de sí, dentro de su mente y todo, puede lograr lo que quiera, que el mundo está en sus manos, pero en la ecuación no entra Dios. Entonces ahí también hay como una gran mentira que Satanás nos ha metido a nosotros, que podemos tener progreso y que nos puede ir bien sin que metamos a Dios en la ecuación, solamente si nos esforzamos bastante y hacemos las cosas entre comillas bien. Y hay gente que en verdad le va muy bien, ¿cierto? Y ni siquiera pone a Dios en su ecuación. Entonces ahí hay como una tentación de pensar que no hay necesidad de Dios para que las cosas nos vayan bien. El problema es que todos creen en Dios. Y el problema es que todos creen que Dios no es como ellos. Eso lo está esperando en el juicio. Ninguno de ellos cree que Dios es como ellos. Todos creen que Dios es bueno. Cualquier persona mala en el mundo, dura, su mejor momento es cuando encuentra una persona insensible, asesina, mala. Su mejor momento es cuando encuentra a alguien que lo trate con cortesía y respeto. ¿Por qué que a los más malos les gusta lo bueno? Eso en el juicio le va a pedir la cuenta. Porque si tú querías el bien,
porque te gustaba la gente cortés, tú eras tan rudo. En otra palabra, el pecado es un engaño, el pecado es un hechizo, que la persona que lo hace siente que está hechizada, que está manipulado. ¿Por qué? Por eso, porque lo que quieren es el bien, le gusta el bien. El malo no le gusta llegar a los lugares a donde quiere descansar, que sea de ladrones y asaltantes igual que ellos, que pueda venir un asalto. Quiere que sean honestos, que sean buenos para estar seguros. O sea, le gusta el bien a los grandes malos. Dan oro molido por el que es creíble, por el honesto. El pecado es un engaño, es una contradicción. Por eso es que en el juicio le va a ir tan mal, porque ellos sabían que era malo lo que hacían, lo que ellos anhelaban. Hay una cosa muy importante que debemos saber. Escuche bien, eso es de que los demonios y los ladrones, traficantes y toda gente mala, mentirosos, borrachos, ellos tienen una lupa para identificar solamente de verlo al bueno. Los demonios le decían a Cristo: yo te conozco, yo sé quién eres tú. ¿Por qué? Porque lo vieron en el cielo y lo vean aquí. Decían: yo sé quién eres tú. Están ahí discutiendo sobre la encarnación, que no saben cómo es eso. Nosotros no discutimos eso. Nosotros te vemos aquí y sabemos que eres el mismo que estaba allá. Lo conocen, o sea, por eso se le manda al cristiano que se porte bien. Porque el diablo y los ladrones, asaltantes, los traficantes, los malos, los asesinos, simplemente desde que te miran inmediatamente ya tienen de ti todo un folder. Eso Dios lo ha dejado para que en el juicio quede claro allí que tú eres tu propio juez, que tú siempre supiste que lo bueno era bueno. No hay ningún malo, ni el diablo que crea que lo bueno es malo. Nadie lo cree. Todo el mundo cree que lo bueno es bueno. Por lo tanto, eso testificará contra ellos. O sea, ninguna persona asesina, ladrón, quiere encontrar personas que sean igual que él para poner en sus manos las cosas. Quiere que lo traten con cortesía, quieren que lo traten con sensibilidad, quiere que lo traten con respeto, cuando él no hace ninguna de esas cosas. Entonces, ¿qué pasó? Que el gusto por lo bueno no se extinguió en el corazón de Satanás y de los malos. Y eso en el juicio le va a pedir cuenta. Me dicen que el tiempo se ha terminado. ¿Sí? Así que vamos a orar. Padre, grande es tu misericordia. Cuídanos en este día. Bendice el resto de las actividades. Pedimos tu cuidado en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Soy Lee Ray, director del Ministerio de Discipulado del Pacífico Sur. Hoy estoy feliz en Puerto Morebay junto al pastor Kobek Tao, líder de la iglesia en esta ciudad de 800,000 habitantes. La lectura bíblica Discovery es el corazón del programa para formar discípulos. Los miembros invitan a familiares, amigos, colegas de trabajo o de estudio a reunirse para leer la Biblia. Pedimos al hermano Peter que viniera a capacitarnos. Peter nos enseñó el método de Cristo, que es simple. Cualquiera puede hacerlo. Es replicable, es gratis. Decidimos reestructurar la forma de ministrar en nuestras iglesias. Seguimos el modelo del libro de Hechos, de cómo crecía la iglesia del Nuevo Testamento. Convertimos las clases de escuela sabática en grupos de lectura bíblica Discovery. Hemos reorganizado las clases de acuerdo al lugar donde viven los miembros. Traemos la iglesia a sus casas y sus casas se convierten en iglesias. Mi nombre es Natán. Me fascinó el método con el cual podemos compartir la palabra de Dios. Escuché sobre esta idea
y decidí que necesitaba traerla a mi hogar. Es donde ahora nos reunimos cada sábado. Cuando comenzamos la lectura bíblica Discovery con mi familia y vecinos, causó un gran impacto en nuestra vida espiritual. Mi familia y mis hijos, 3 adolescentes, podían hablar de la Biblia y era entretenido para ellos. Se empieza con el Evangelio de San Marcos. Se lee una historia a la vez. Obviamente antes se ora. Una segunda persona lee y después una persona del grupo recibe la historia con sus propias palabras. El programa se construyó como 5 simples preguntas. ¿Qué es lo bueno? ¿Qué le sorprende? ¿Qué entendiste? ¿Qué obedecerás o aplicarás? ¿Y qué compartirás con alguien esta semana? Después de dialogar, oramos. Padre, gracias por estar con nosotros y ayúdanos para seguir a Jesús esta semana. Trabajo en una empresa constructora como supervisor de construcción. Después de establecer ese grupo en mi casa, decidí traer la idea a mi trabajo. Causé un tremendo impacto en mis trabajadores. Conozco a un anciano ciego. Descubrí que vivía en una choza. Se me ocurrió construir una casa. Lo conversé con mi equipo. Ellos se entusiasmaron y se ofrecieron de voluntario para ayudarme. Creo que Jesús es mi Salvador. Confío en Él. Un día Él volverá y me iré con Él. Cada sábado hay 2 o 3 bautismos en cada iglesia. Este ha sido el bautismo más grande de la historia de la Asociación de Papúa Central. Estoy viendo un cambio en la forma de cómo entendemos la iglesia. La iglesia ahora ve que tenemos que traer la iglesia a la comunidad. Dios usa a gente común para realizar sus extraordinarios planes.